Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar con el abogado constitucionalista Gustavo Tarre Briceño a propósito de la impugnación que el Comando Simón Bolívar ha llevado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Se está impugnando lo que ocurrió antes, durante y después del proceso del 14 de abril. Se aspira a una repetición de elecciones. ¿En qué consiste una impugnación? ¿Cómo aspiran ustedes que se cumpla? Mira, Eduardo, la impugnación está prevista en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es decir, es una situación regulada por el derecho venezolano. Quiero leer exactamente el artículo, el ordinal segundo, el artículo 215 de la ley. De esa manera se contesta tu pregunta que es aludida directamente por el texto del artículo. Dice así: será nula la elección cuando hubiese mediado fraude, cohecho, soborno o violencia en la formación del registro electoral, en las votaciones y en los escrutinios, y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate. Es decir, cuando un candidato, que es el caso que estamos tratando, considera que de alguna manera la voluntad del elector, y uso esta palabra porque es una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo que usa esta palabra, considera que la voluntad del elector no pudo expresarse libremente, procede la nulidad de la elección y hay que repetirla. Entonces, ¿por qué dice el Comando Simón Bolívar que de alguna forma se afectó la voluntad del elector? Bueno, son una sucesión de hechos que, como tú lo recordabas en la pregunta y lo dice la ley, arrancan del registro electoral. Uno de los temas, poner aquellos que son más sencillos y los televidentes entiendan mejor. El voto de los muertos. Cuando una persona se muere, todos que hemos pasado por esa situación sabemos que hay que ir a una jefatura para que se expida la partida de función. El deber de la jefatura o de la prefectura o del ente público que reciba la noticia de un fallecimiento es notificar inmediatamente al Consejo Nacional Electoral. Y eso se hace, pero resulta que la gente sigue apareciendo en los registros. Después que se ha planteado la impugnación, miles de personas se han dirigido al Comando Simón Bolívar y a muchísimos partidos de oposición a decir: mire, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, mi hijo que murió, bueno, aparece en el registro. Ahora no sabemos si votó o no votó, porque para eso hay que ver los cuadernos. Ahora, eso es un vicio, porque si el muerto votó, pues evidentemente no estamos hablando de una elección que sea libre y transparente. Agrégale a eso, Eduardo, los venezolanos que viven en el exterior. Se calcula que unos 600.000 electores venezolanos están fuera del país. Y los consulados no lo dejan inscribirse, les ponen todo tipo de trabas, les exigen documentos que son absolutamente ilegales para que la gente no se inscriba. Y el caso extremo del consulado de Miami, que lo cierran para que la gente, para ir a votar, tenga que recorrer 1.200 kilómetros. Eso como que te digan a ti: mira, Eduardo, tú vas a ir a votar, pero vas a votar en Cúcuta, no vas a votar aquí en Caracas. Bueno, eso obviamente mucha gente, por razones económicas, por razones de tiempo, no pudo ir a votar. Ahora, ¿por qué se hace eso? Cuando vemos el resultado de la elección en el exterior, Capriles ganó 93-7 en el exterior. Entonces, el gobierno presume que dejar afuera ese gentío son votos menos para Capriles. 140.000 jóvenes cumplieron 18 años desde el último cierre del registro. La Constitución dice que son electores los venezolanos mayores de 18 años. 140.000 jóvenes no se les dejó inscribir. Bueno, esos 140.000 jóvenes, la mayoría de los jóvenes votó por Capriles, se les deja afuera. Se cierra la frontera 5 días antes y muchísima gente que no sabía que iban a cerrar la frontera estaba en esas zonas del Zulia y del Táchira fundamentalmente, donde la gente tiene hay una vida comercial, económica, de ambos lados de la frontera. Bueno, la gente se quedó del lado de allá. ¿Cuál fue el resultado en el Táchira? Ganó Capriles con más del 70%. Es decir, 7 de cada 10 de los que se quedaron del otro lado no pudieron votar. En el Zulia también ganó Capriles. Es decir, son todas medidas tomadas con una clara intencionalidad y que vician la elección. Ahora, no es solo eso, es el problema de qué pasó el día de la votación. El voto asistido es una de las cosas más gráficas porque además hay muchísimos videos. El voto asistido, ¿por qué existe? Imagínense usted un ciego. La máquina es la foto del candidato y el nombre del candidato. El ciego no puede votar. Entonces la ley prevé que una persona de su confianza, escogida libremente por él, lo acompañe y él le diga: mira, vota por Maduro, vota por Capriles, y entonces
la persona de la confianza es quien marca el voto. Igual sucede con un anciano, con una persona que tenga problemas en las extremidades. Es decir, es una cosa absolutamente excepcional para lograr que todo el mundo pueda votar. Bueno, se convierte en algo sistemático. El patrono, es decir, el jefe de una sección de una alcaldía, de una cosa, se presenta con la lista, con la nómina, y lo va acompañando a cada uno, y la misma persona lo hace varias veces, en contra de una prohibición expresa de que solo se puede asistir a una sola persona. Luego, cuando los testigos de la oposición fueron expulsados por la fuerza, a veces a punta de pistola en los centros de votación, cuando vemos que había los llamados puntos rojos en las inmediaciones de los centros de votación en que se intimidaban a los electores y se hacía propaganda política. Bueno, todos esos son vicios que de alguna manera deben ser analizados y ver si la cantidad de votos que se ven afectados afecta el resultado de la elección. Ahora, Tarre, cuando se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral en respuesta a la solicitud de auditoría y dice que auditoría no cambiará resultados, que estos del 14 de abril son irreversibles, ¿qué le corresponde entonces en respuesta a esta impugnación al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué debe ocurrir que satisfaga esta solicitud? Claro, lo primero es ese absurdo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que todos entendamos. Vamos a suponer que en el banco, en tu cuenta bancaria, te aparecen 50.000 bolívares menos de lo que tú tienes en tu chequera, pues. Entonces tú dices, bueno, aquí hay un problema. Y vas al banco y le dices, señor, yo quiero que me revisen mi cuenta porque aquí hay 50.000 bolívares menos, aquí me tumbaron 50.000 bolívares. Y el banco le dice, sí, cómo no, vamos a revisar, pero la revisión no va a afectar el monto de la chequera. Usted se queda con los 50.000 bolívares menos. Bueno, ¿para qué revisamos? La revisión es precisamente cuando alguien no está de acuerdo con un resultado, se revisa y se rectifica de ser el caso. Ahora, cuando el CNE dice de entrada, yo voy a revisar, pues no rectifico nada, bueno, ¿para qué va a revisar? Ahora, a eso le agrega una circunstancia que es absolutamente, yo diría que lastimosa, y es que cuando una persona se niega a una revisión es porque algo está escondiendo. Si tú llegas al banco en la misma circunstancia y dices, mire señor, me aparecieron 50.000 bolívares menos, yo quiero revisar, no, aquí no se revisa nada. Yo le niego a usted el derecho a revisar nada, pero mire que aquí tengo los cheques, no, yo no voy a revisar nada. Bueno, yo por lo menos saco mis reales de ese banco, porque eso indudablemente lo que están haciendo es un fraude contra mis finanzas personales, en ese caso un fraude contra la voluntad del elector en una elección como la que acabamos de ver. Entonces, no tuvimos auditoría. Eso le quita además a Capriles la posibilidad de tener acceso a las pruebas. Pues tú me dirás, bueno, eso que tú dices, el voto asistido, ¿cuántos fueron? Bueno, no sabemos. ¿Cuántos muertos votaron? No sabemos, porque no pudimos hacer auditoría. Y era muy sencillo. Era ver la lista de los muertos y cuántos de esos muertos votaron. No votó ningún muerto, magnífico. Ahora, si votaron un poco de muertos, y son muchísimos los muertos que votaron, eso no cambia el resultado. Entonces, casi que mueve a risa la reacción del CNE. Y por eso la ley prevé la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo. Y uno dirá, pero bueno, si el CNE está especializado, mucho más especializado está el Tribunal Supremo. Y es verdad, el Tribunal Supremo no ha decidido nunca nada en contra del gobierno en 14 años. Es decir, el gobierno siempre, en todos los contenciosos que se han planteado ante el Tribunal Supremo, siempre gana. Qué extraño, ¿no? Bueno, entonces eso lo lleva a uno a desconfiar. La presidenta del Tribunal Supremo, además, antes que le preguntara nada, ya había dicho que la elección no tenía ningún problema y que Maduro había ganado, sin haber revisado un solo papel. Pero si hacen esa afirmación, ¿por qué acuden al Tribunal Supremo de Justicia? Claro, la pregunta es muy pertinente, porque ahora, en el transcurso de ese proceso, a lo mejor ellos a la hora de sentenciar van a decir que no hubo ningún problema, pero vamos a tener que ver los cuadernos de votación y vamos a ver cuántos muertos no votaron. Van a tener que explicar las rectoras del CNE por qué dejaron sin votar a 140.000 muchachos, por qué los consulados de Venezuela establecían requisitos que no están en ninguna ley para tú poderte inscribir. Pongo un ejemplo muy concreto. Una persona que se encuentra ilegalmente en el exterior tiene problemas legales con el país donde reside, pero con Venezuela no tiene ningún problema. Si yo me voy a vivir en Australia y no tengo visa, estoy allá trabajando ilegalmente, a lo mejor los australianos me pueden poner preso, me pueden multar, me pueden deportar. Pero el cónsul de Venezuela, en primer lugar, lo que tiene que hacer es defenderme, porque yo soy venezolano. Pero en segundo lugar, no me puede quitar mi derecho a votar. Entonces le exigían a la gente, queremos un certificado en el cual que conste la legalidad de su presencia en este país. Eso no es problema del cónsul de Venezuela, ni tiene nada que ver con el derecho que uno tiene a votar. Pues entonces, si todas esas cosas se van demostrando, luego el Tribunal Supremo podrá decir misa, pero la sensación que quedará en el país es una sensación
se confirmará la sensación que todo el mundo tiene, y es que a Capriles le robaron la elección. ¿En cuánto tiempo debería ocurrir eso? Mira, ¿qué está previsto a partir de ahora? Eso es un proceso que no es excesivamente rápido, pues se trata de revisar y de revisar mucho, ¿no? Hay que revisar todos los cuadernos de votación, hay que cotejar eso con las partidas de defunción reciente, pues solamente en el caso de los muertos. Hay que ver todos esos videos en los cuales hay voto asistido. Bueno, son muchísimos, son centenares, miles de videos. ¿Viene una valoración de pruebas ahora? Claro, eso, viene toda la etapa probatoria. El comando Simón Bolívar llevó todo eso. Bueno, no, todavía no lleva. El comando Simón Bolívar ahora lleva el recurso diciendo, esto es lo que nosotros creemos que pasó. Entonces, ¿qué debe hacer un juez justo? Bueno, usted dice que hubo votos asistidos, vamos a probarlo. ¿Cuántos votos asistidos? ¿Quiénes vieron eso? ¿Dónde consta? Aquí hay un video, aquí hay otro. De paso, la ley prevé los delitos electorales. Esas personas que aparecen asistiendo a varios electores debían estar presos. Y hay fotos, son videos, están allí. Lo que hay que identificarlos para llevarlos a la cárcel por delincuentes. Entonces, es un proceso que no es demasiado rápido, tampoco puede ser indefinido, y que cualquiera que sea la sentencia va a poner al desnudo lo que ocurrió el 14 de abril. Hoy precisamente el CNE, ya para finalizar brevemente, está anunciando el inicio de una auditoría. El Tribunal Supremo de Justicia puede solicitarle información sobre esa auditoría y otras incidencias. Bueno, yo no creo que esa información sobre esa auditoría valga nada. Hoy se inicia lo que en el ejemplo que poníamos del banco, el banco te va a decir, voy a verificar el problema que usted tiene con su cuenta, pero esto no va a cambiar nada, y además yo verifico lo que me da la gana, no lo que usted alega. Entonces, eso es exactamente una auditoría chimba, eso no sirve para nada. En consecuencia, creo que no tiene nada el Consejo Nacional Electoral que pedir allí. Son las cosas precisamente las que quiere esconder el CNE, son las que tiene que pedir el Tribunal Supremo de Justicia. Para finalizar, ¿es positivo? ¿Tiene expectativas y convicciones de que la respuesta del TSJ va a ser afirmativa a la solicitud del comando Simón Bolívar? No, yo no creo que la respuesta del TSJ sea afirmativa. Mira, el comando Simón Bolívar empieza por recusar a 2 de los 5 magistrados de la sala, que hasta el día que los eligieron eran diputados del partido de gobierno. La presidenta del tribunal había sido diputado al Parlamento Latinoamericano o al Parlamento Andino, y luego había sido cónsul en Montreal. El vicepresidente de la sala electoral era diputado del PSV hasta el día que fue designado magistrado del Tribunal Supremo. Una de las condiciones que existen para ser magistrado es no tener ninguna militancia política. Entonces, ¿qué podemos esperar de un Tribunal Supremo que viola la Constitución en cuanto a su integración? Pero aparte de eso, bueno, se viola en cuanto a los requisitos y condiciones que deben tener los magistrados, es decir, no hay ninguna razón para tenerle confianza al Tribunal Supremo de Justicia. Lo que sí es positivo es que van a salir las cosas, a menos que el Tribunal Supremo tenga tanto miedo a que las cosas salgan que declare inadmisible el recurso, cosa que no está descartada, pero eso también los pone más al desnudo todavía. Gracias por esta visita, éxitos. Gracias. Gustavo Tarre Briceño, hoy en entrevista a Venevisión, él es abogado constitucionalista. Quedamos con Endrina y Ana Alicia. Hasta mañana.